Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo en este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Tengo mucho material que darles el día de hoy y quiero agradecerles estar conmigo siempre hasta el final de este video, porque a veces uno puede ser aburrido. Yo trato de no ser aburrido, aunque no dudo que eventualmente voy a tener que buscar la forma de ser un poco más ameno este tiempo, pero bueno, la verdad es que la palabra del Señor es poderosa y es lo que yo tengo ahorita en este momento para darles. Estoy hablando de 1 Corintios, bueno, comencé hablando de esta semana, todo ha sido del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles comenzamos a ver cómo fue la venida del Espíritu Santo, el asunto del hablar en lenguas, cómo se hablaban lenguajes en ese momento, ¿verdad? Pero hoy quiero ver también la profecía y quiero hablar de la lengua, a ver si tengo tiempo, si no lo continúo hasta el día lunes. Porque en esto de la profecía se encierra uno de los mejores dones que Dios nos ha dado a todos los seres humanos que creemos en Jesucristo. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y sobre todo que profeticéis, hablando de dones espirituales, está poniéndolo en un margen, lo está poniendo en la parte de arriba. Lo mejor que podemos nosotros recibir de parte de Dios es el profetizar. Ahora, el profetizar se ha hecho un grave problema entre nosotros, porque hoy se llaman profetas. Yo no tengo ninguna cosa contra ellos, porque todos nosotros somos profetas, de hecho. Lo que pasa es que la palabra profeta se la han anexado a sus ministerios como alguien muy especial para Dios, que Dios habla con él y él tiene que hablar con la congregación. Miren, esto tenemos que entenderlo bien. Nosotros los pastores somos intermediarios de la palabra de Dios, que es la profecía bíblica. En la palabra de Dios se encuentra lo que nosotros interpretamos, ¿verdad? Y lo hacemos una prédica, lo hacemos un mensaje para los demás. Y esto es importante porque viene de Dios. En los tiempos antiguos, el profeta era una persona a quien Dios le hablaba y esta persona iba a hablar con la persona a quien Dios le mandaba el mensaje. Regularmente estos mensajes eran para reyes, para sacerdotes, para gente importante que tenían que ver con el proceso de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Casi todo lo que tiene que ver en la Biblia tiene que ver con la genealogía de Jesucristo. Si nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta de estas cosas, por supuesto. Pero cuando nosotros llegamos al momento de la palabra profeta, nos creemos de que somos profetas como en el Antiguo Testamento. Y eso ya no existe, se los puedo garantizar 100%, porque el último profeta que Jesús dio testimonio, el mismo Cristo dijo, fue Juan el Bautista, fue el último del Antiguo Testamento. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento son todos los creyentes que tienen este don de profetizar. Y la profecía no es adivinación, eso tenemos que entenderlo claramente, porque las personas tienen la profecía como lo dice el mundo. Miren, el mundo dice que profetizar esto lo dice el Free Dictionary que está en internet. Dice que profetizar es parte del ocultismo y de una religión, ambas cosas, ¿no? Fíjense bien por dónde comienza el pensamiento del mundo, ¿no? Anunciar un evento que va a suceder por inspiración sobrenatural. La inspiración que tiene pues el profeta, ¿no? Él anuncia un evento, por ejemplo, si ustedes se fijan, los profetas de hoy en día no te dicen que cosas agradables, sino que te dicen, viene juicio sobre Nicaragua, viene juicio sobre Estados Unidos, viene juicio sobre... Y miren, yo no estoy en contra de esa palabra, porque yo sé que viene juicio, pero el juicio no es en este momento. Nosotros consideramos juicio de que haya una pandemia en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Está muriendo la gente por montones, es cierto. Nosotros podemos ser tocados por este mal que se ha regado en el mundo. Sin embargo,
no es la voluntad de Dios que esto sea lo que toque a sus hijos. No es la voluntad de Dios. Él no quisiera esto. Sin embargo, nuestras propias iniquidades han hecho de que estas cosas sucedan, porque el que llama el mal, haciendo el mal, pues el mal le llega. Y esto es lo que estamos hablando en este momento. Pues entonces la profecía no es, hermanos, no es una adivinación, no es esto que dice ese diccionario. Y hay otros diccionarios que dicen lo mismo. Relacionan la profecía con el ocultismo, con aquellas personas que predicen cosas que aún no pasan, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que se dicen profetas, ¿verdad? Pero realmente son adivinadores, son vaticinadores o presagiadores que se presentan en el público y dicen, el año tal y tal va a suceder esto, va a suceder el otro. Y son un montón de mentiras. Es como el horóscopo, que es un montón de mentiras y es parte de el proceso de la adivinación que lo promueve únicamente Satanás, porque él es el dueño de todas esas cosas. Nosotros tenemos un Dios poderoso que no oculta de sus hijos todo lo que va a hacer, eso lo sabemos, pero todo lo que va a suceder está en la Biblia. Hay eventos que la gente dice, como soy profeta, yo les profetizo que esto, que el anticristo, y comienzan a hablar de una forma muy inapropiada para una persona que debe ser humilde porque es cristiana. Y aquí es donde yo me opongo a este tipo de personas que quieren venir diciendo, Dios me dijo que te dijera, Dios me habló a mí para que yo te hablara a vos. Eso no existe porque los creyentes tenemos el Espíritu Santo y en la Biblia está claramente especificado que nosotros somos templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso está claro, yo creo que más claro que el agua no puede estar. La profecía bíblica es la predicación de precedentes que están en la Escritura, que ya están ahí en la Escritura. Es la interpretación de eventos bíblicos, proféticos del pasado que inspiran, ¿verdad?, el presente para entender el futuro. En Apocalipsis, el Señor habló del final de los tiempos. Y el final de los tiempos dice, ven Señor Jesús, ¿verdad? Porque eso es prácticamente lo que nosotros estamos esperando en este tiempo. Pero mientras abunda un caos de mentira y abunda un caos de religiosidad y de una serie de conceptos y de unas narrativas, tanto cristianas como del mundo, que están y que nosotros las vemos, es lo mismo que dice uno, dice el otro, nadie trae nada nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos dicen está en una narrativa generalizada. La Biblia te habla cosas nuevas y por eso el Señor dice que profetizar, o sea, pongámoslo en palabras de este tiempo, profetizar es predicar. Aunque profetizar muchas veces es hablar de la profecía, o sea, de lo que va a suceder. Cuando yo hablo del Apocalipsis, que hablo de los siete copas de la ira de Dios, que hablo de los 4 caballos del Apocalipsis, entonces yo estoy profetizando la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente en el capítulo, en su segunda carta, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 19, qué rápido se ve el tiempo. Dice, tenemos también la palabra profética. Fíjense bien, porque aquí dice cuál es la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha. Fíjense que la antorcha no solamente da calor, sino que alumbra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga en vuestros corazones. Esto es hasta que Cristo aparezca en las nubes, mi querido hermano. Esta es la profecía de la Biblia, la palabra profética. Ahora, para que ustedes comprendan lo que quiere decir, el apóstol Pedro continúa en el verso 20 de 2 de Pedro 1, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquellos, ¿no?, que le escribieron, los santos hombres de Dios, ¿verdad? Dice que por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quien está diciendo esto es el apóstol Pedro, quien estuvo al lado del Señor Jesús, un hombre escogido para estas cosas, para que nosotros entendamos. Ahora, fíjense bien que no hay profecía de inspiración privada.
Dios no va a hablarte a ti y te va a decir, yo te mando a decir esto, te estoy revelando esto. Y muchos sueñan con que Dios les reveló esto y les reveló aquello. Miren, si algo te va a revelar Cristo, está aquí en la palabra de Dios. No está en ninguna mente de ningún ser humano. Si alguien te dice que Dios le reveló algo, tiene que habérselo revelado en la Biblia. A mí, el Señor, yo nací en una iglesia pentecostal y el Señor a mí me reveló a través de la Biblia que profetizar es predicar la palabra, hablar del Señor, ¿verdad? Ahora, entendamos lo que dice aquí. El versículo siguiente dice, capítulo 14 de Primera de Corintios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, y aquí está hablando de uno de los problemas que había en Corinto, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero oiga bien lo que sigue, el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, importante, a sí mismo se edifica, ¿verdad? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo el preámbulo de lo que el Señor nos está diciendo, porque Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando hablaba de roca, no estaba hablando de Pedro, aunque él se llamaba Pedro, era Petra, él se llamaba así, pero la piedra de la que está hablando el Señor es Él mismo. Él es la roca inconmovible. Los salmos te lo dicen. Toda la palabra de Dios te lo explica, que Él es la roca inconmovible, que cuando Moisés golpeó la roca, que no fue lo que Dios le dijo, sino que le dijo que le hablara a la roca y Él la golpeó con la vara. Entonces, ¿qué sucedió? Salió agua de la roca, pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado a la roca. Pero el haber golpeado a la roca tenía significancia profética también, porque Cristo fue golpeado de la misma forma para perdonar nuestros pecados y darnos esa agua que habla también en Eclesiastés, ¿verdad? Y habla esa agua viva que Él dijo, vengan y beban, ¿verdad? En Isaías dice, el que tiene sed, venga y beba, coma, compre gratuitamente, porque eso es lo que Dios le da al hombre. Wow, se va rápido el tiempo. Ya tengo 13 minutos y tengo que cerrar porque no puedo llevarles mucha explicación de esto. Voy a continuar el próximo lunes, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, tengo muchas cosas, sobre todo de esta palabra que dice, sobre todo que profeticéis, que está sobre todo los dones espirituales. Y luego vamos a terminar hablando de las lenguas y cómo es que estas lenguas se utilizan. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima edición de ustedes. El lunes, sí.